Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y No Sufrir Ansiedad. En este vídeo de hoy quiero darte respuesta a esta pregunta de cómo eliminar o cómo parar los síntomas de una vez por todas, que es lo que todos me preguntáis en el fondo y lo que todos queremos. Si ya me conoces, sabes que la respuesta mía no va a ir por ahí y no va a ser directa, porque como todo no se puede contestar en una frase, ni es todo tan sencillo. Te podría decir en una frase que los síntomas se eliminarán cuando dejes de intentar eliminar los síntomas. Ese sería, fíjate, el resumen de todo este vídeo. Los síntomas cesarán o desaparecerán cuando dejes de intentar que esos síntomas desaparezcan. Es un poco curioso y raro, pero vamos a explicarlo. Si no me conoces o no has visto otros vídeos míos anteriores, hay una lista de reproducción de los síntomas de la ansiedad. Ahí te explico por qué no hay que enfocarse en los síntomas y por qué los síntomas no son el problema. No obstante, voy a desgranarlo en este vídeo, voy a intentar explicártelo mejor y voy a darte las claves reales para que los síntomas desaparezcan, pero ya verás que no es de una forma directa, sino que es de una forma indirecta. Vamos a intentar explicarlo un poquito mejor con esta presentación que he hecho. Mira, en primer lugar aparece ese síntoma o esa sensación de la ansiedad que es molesto. Y esto es normal que queramos nosotros que desaparezca, no querer sentirla. A nadie le gusta sentir la incomodidad. Pero fíjate que el patrón de la ansiedad o del trastorno de ansiedad que nos creamos tiene este origen en esta sensación o en el síntoma, pero no es el síntoma o la sensación el problema. Es precisamente lo que hacemos después del síntoma lo que es el trastorno de ansiedad. Porque inmediatamente después de sentir el síntoma hay un segundo paso, que es una interpretación, una historia, una narrativa. ¿Qué es lo que te estás contando acerca de ese síntoma? Y aquí es donde viene el problema. Es una historia de peligro, es una historia de querer, ya te digo, deshacerse de ese síntoma porque supone una amenaza para ti. Lo identificas como peligroso. Es una historia de miedo la que te estás contando acerca de ese síntoma. Fíjate que ya en este segundo paso es donde queremos solucionar ese síntoma o esa sensación a toda costa. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el comportamiento, las acciones que tomas. Según ese síntoma que tienes y esa historia o esa narrativa que tú te has creado basada en ese síntoma, que es una narrativa de que el síntoma es peligroso, de que tengo que librarme de él a todo costa, de que quiero que desaparezca, realizas unas acciones. Fíjate que es en este punto 2 y 3, en estos pasos, donde reside el trastorno de ansiedad. Y es que el trastorno de ansiedad no está en los síntomas que tienes. El problema de ansiedad reside en esa historia y en esos comportamientos que son de lucha, de resistencia con ese síntoma que estás experimentando. Es el miedo a los síntomas lo que detona en ti esa respuesta de lucha o huida, lo que detona en ti el mecanismo de la ansiedad. Por tanto, los síntomas nunca son el problema. Tu ansiedad no viene a causa de los síntomas, tu ansiedad viene de tu lucha y de tu resistencia a esos síntomas. Y ahí es donde hay que trabajar. Fíjate que nos hemos sensibilizado en este trastorno de ansiedad pasando del punto 1 al 3, teniendo primero esa sensación física en el cuerpo, luego contándonos una narrativa, interpretándolo, contándonos una historia acerca del síntoma, una historia de peligro, de miedo y por último realizando unas acciones o comportamientos para que ese síntoma desaparezca. Normalmente, ya te digo, son esos comportamientos, esas evitaciones de huida y de no querer sentir. Pues si nos hemos sensibilizado pasando del punto 1 al 3 o del paso 1 al 3, nos desensibilizamos pasando del 3 al 1, es decir, teniendo un comportamiento diferente ante los síntomas, un comportamiento de aceptación y de no lucha, haciendo una interpretación diferente de ese síntoma que estamos sintiendo, ya no basada en el miedo, sino basada en la aceptación, en el permitir. Y como consecuencia de haber modificado esos comportamientos y esa historia o esa interpretación, los síntomas van a desaparecerán, pero como consecuencia o subproducto de haber hecho unos comportamientos diferentes y haber interpretado los síntomas de una manera diferente. Y esto es lo que yo te quiero decir, que los síntomas no se eliminan de forma directa. Tú no pones el foco en los síntomas para eliminarlos. El foco lo tienes que poner en cómo te comportas, qué comportamientos tienes cuando esos síntomas o esas sensaciones aparecen y qué interpretación les estás dando. Si haces esto, si comienzas una relación distinta con los síntomas,
síntomas, que ahí está la clave, cuando comienzas a permitir y a dejar que esos síntomas están ahí, vas a dejar de etiquetarlos como peligrosos, como amenazas, y ellos por su cuenta irán desapareciendo, irán apareciendo cada vez menos. Por eso no se trata de arreglar los síntomas, no se trata de luchar contra los síntomas de forma directa. Los síntomas se van a ir cambiando tu comportamiento y tu interpretación ante ellos. Y es que si nos enfocamos en los síntomas, no es el enfoque correcto, porque la ansiedad tiene un síntoma, aparecerá un síntoma y dentro de un tiempo aparecerá otro. Vas a estar siempre luchando con síntomas diferentes. Si tú haces el enfoque no en los síntomas, sino en tu comportamiento, en cómo respondes ante ellos, en qué es la historia que te estás contando cuando aparecen, ahí es cuando los síntomas van a desaparecer. Y no importa el síntoma que sea, porque tu comportamiento es diferente ahora, tu respuesta ha cambiado independientemente de sea cual sea el síntoma que te aparezca en el futuro. Eso es lo que sabemos, lo que hemos sanado, que la ansiedad no reside en el síntoma o en la sensación en sí, la ansiedad reside en la relación que tienes con tu síntoma, que normalmente, ya te digo, es de lucha, de evitación y de no querer sentir. Y entonces voy a darte 4 pasos de cómo eliminar definitivamente esos síntomas, pero ya te digo que no va a ser de manera directa, los síntomas no se eliminan de manera directa, se van ellos solos como consecuencia de cambiar tu comportamiento en ese paso 3 y la historia que te cuentas sobre ellos. Y aquí está un poquito la clave de la sanación de la ansiedad. Superarás los síntomas de la ansiedad cuando dejes de intentar superarlos y eliminarlos de forma directa. El primer paso es mirar los síntomas de una manera diferente. Si tú te estás contando una historia de que estos síntomas son horribles, de que no lo puedes soportar, va a ser muy difícil que no te obsesiones ni te hipervigiles tu cuerpo en busca de su aparición. Va a ser imposible que los aceptes como parte de esa respuesta natural, fisiológica de nuestro organismo ante si hay un peligro real. Y me dirás, Patricia, pero es que no hay un peligro real cuando yo siento estas sensaciones. Sí, no hay un tigre, hay un lobo o un oso que vaya a comerte, pero recuerda que tu cerebro, cuando tienes esas sensaciones en tu cuerpo y no hay un contexto claro, no hay un origen externo de ansiedad, al final lo que haces si estás en ese estado sensibilizado de estrés acumulado durante mucho tiempo, ve esas sensaciones o esos síntomas que estás experimentando como el propio peligro. Convierte el síntoma o la sensación en sí en esa respuesta de lucha o huida contra lo que hay que luchar. Y es ese miedo a la sensación lo que detona en realidad el mecanismo de la ansiedad. Ya el peligro no está fuera, está dentro de ti. Ves el peligro como la sensación que estás experimentando. Por eso el primer paso es importante, que veas los síntomas de otra manera, como realmente son, que no me gusta la palabra síntomas porque siempre te digo que está relacionado como si fuera una enfermedad y la ansiedad no es una enfermedad. Me gusta más hablar de sensaciones, que vea las sensaciones como realmente son, solo sensaciones, que son incómodas pero no hay peligrosas y no le añadas, esa historia o interpretación de miedo detrás. Porque fíjate que las sensaciones de la ansiedad o los síntomas pueden ser los mismos que estás, por ejemplo, cuando haces ejercicio. Un corazón acelerado, una sudoración, esa falta de aire, esas piernas que tiemblan, esas manos temblorosas a lo mejor, ese nerviosismo interno. Esas sensaciones las experimentas también en otros contextos, por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio. Y ahí no le añades una narrativa interna, porque la estás enfocando en un contexto, pues eso, de que estoy haciendo ejercicio. Aquí, cuando no hay ese contexto claro, tu cerebro rellena esos huecos y como siente miedo porque has estado sensibilizado durante mucho tiempo, lo que hace es que convierte la sensación en sí en el propio trigger de la ansiedad y detona en ti esa respuesta o ese mecanismo. Es importante entender, por tanto, cómo funciona la ansiedad y darte cuenta de que no estás enfermo, de que no sucede nada malo, no hay nada malo médico contigo ahí. Es tu propio sistema sensibilizado el que está tomando unas sensaciones inofensivas como peligrosas. Y esto me lleva al segundo punto para desensibilizarte, el de aprender a tratar los síntomas de forma diferente, como lo que son sensaciones que no te van a causar ningún daño alguno. No intentar arreglarlas, no intentar controlarlas. Todo lo que hagas por controlar,
por evitar está en realidad empeorando el problema. Ya sabes que es esa relación que estás manteniendo con las sensaciones de la ansiedad lo que cambia todo. Si tu relación, ya te digo, es de evitación, de lucha, de resistencia, de no querer sentir, estás aumentando y magnificando el problema. Estás diciendo en realidad a tu cerebro que ese síntoma es peligroso, le estás poniendo esa etiqueta de peligro y tu cerebro lo va a mostrar más y más porque tu cerebro quiere salvarte y alejarte de él. Sin embargo, si tienes esta actitud de aceptación, de permitir el síntoma, le estás enseñando a tu cerebro esas lecciones que necesita aprender. Le estás enseñando de que puedes quitar esa etiqueta de peligroso a la sensación y simplemente incómodo, y que puedes aceptarla y tolerarla. Sé que cuando hablo de la aceptación no es fácil. He hecho también una lista de reproducción del permitir que esas sensaciones estén ahí sin hacer nada. Pero al principio, pues cuesta mucho. Incluso dejar que esas sensaciones aumenten. Por eso si no puedes aceptar primeramente, porque no es fácil, empieza por tolerar esas sensaciones, por no agregarles más miedo, por no intentar arreglarlas. Al principio puedes hacerlo así, empezando por tolerar esos síntomas, que luego llegará, ya te digo, esa aceptación plena. Porque te das cuenta de que cuando comienzas a permitir y a dejar al síntoma, a la sensación estar ahí, le estás enseñando a tu cerebro a recablearse, a demostrarle que no hay una amenaza que ponga en peligro tu vida. Y esto me llevaría al punto 3. Enséñale a tu cerebro a no disparar la alarma por las sensaciones que sientes. Eso se hace a través de la experiencia directa de tu comportamiento. Recuerda que vimos en un vídeo que a la amígdala no se le habla con palabras, con lenguaje. La amígdala, cuando está activada, no entiende de lógica. Entiende de tu comportamiento, de tu experiencia directa. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo, con las sensaciones cuando ese síntoma aparece? Es lo que habla Claire Wilkins de flotar con el síntoma, que lo veremos en otro vídeo. Es saber que no tienes que salvarte de nada, porque no hay peligro alguno ni necesitas salvación. Es reconocer que estás a salvo en tu cuerpo, que lo que estás sintiendo no puede dañarte y que no ocurre nada malo. Como consecuencia de hacer estos 3 pasos es como vendrá el cuarto, que es el que deseas, la eliminación de los síntomas, su desaparición. Pero ya te digo, se van a ir de forma indirecta por todos estos 3 pasos que has hecho antes. A los síntomas no se les ataca de forma directa, no se va de forma directa a luchar contra ellos para eliminarlos. La forma de eliminarlos es a través de cambiar tu relación con ellos, de tratarlos de una manera diferente y de comportarte cuando aparecen con unos comportamientos de aceptación y de dejar el síntoma estar sin agregar más tensión. Fíjate que la eliminación de los síntomas es como un subproducto feliz, evidentemente, pero una consecuencia feliz de esa aceptación y de dejar estar. Por eso la sanación de la ansiedad nunca está enfocada en los síntomas, está enfocada en este paso 2 y 3, en tus comportamientos y en la historia que te cuentas sobre ellas. Cuando tú te veas otra vez obsesionado por un síntoma, cuando aparezca o cuando vuelve al paso 1 y pregúntate, ¿cómo estoy tratando al síntoma cuando aparece? Vuelve a estos pasos una y otra vez las veces que necesites. Sé que no es fácil, siempre te lo digo, porque sentir el síntoma es tremendamente incómodo. El primer instinto, ya te digo, es luchar contra ello, pero recuerda que la lucha no funciona y la resistencia. Es necesario que cambies ese enfoque y que veas que no es el síntoma una amenaza directa, que no es peligro. No busques ese alivio inmediato de que el síntoma desaparece. Enfócate en esa liberación o en esa aceptación, que a largo plazo es la que te va a llevar a sanar. Porque ya te digo, cuando aparezcan en el futuro síntomas diferentes de la ansiedad, porque los síntomas van cambiando, como esa forma de resistencia de que la ansiedad quiere mantenerse viva de alguna manera, tú ya sabes cómo tienes que responder, tú ya sabes cómo tienes que tratar los síntomas, tú ya conoces que esto es fruto de un sistema nervioso sensibilizado y que tienes que desensibilizarte cambiando tus comportamientos y la historia que te estás contando en el síntoma. Es por eso por la que 2 personas ante ese mismo síntoma o sensación no experimentan el trastorno de ansiedad. Una persona puede experimentar una sensación incómoda, pero sabe que es debido a su sistema nervioso sensibilizado y no le añade, ya te digo, una historia, una narrativa de miedo y un comportamiento de resistencia después. Si no añade esos pasos 2 y 3, no está creando el trastorno de ansiedad o ansiedad patológica. Pero los que hemos tenido esta ansiedad patológica es que le hemos añadido esos pasos, el 2 y el 3. Le hemos añadido una historia de miedo, una narrativa de peligro y hemos hecho conductas de evitación basadas en esa historia. Por tanto, vuelve, como siempre te digo, hacia atrás.
qué comportamientos tengo, qué historia me estoy contando. Cuando tú cambies eso, te aseguro que los síntomas van a desaparecer en consecuencia. Así que esta es la manera en realidad de eliminar los síntomas. Por eso yo no me intento mucho enfocarme en los síntomas, porque los síntomas no son el problema que te está causando la ansiedad. Es esa relación con los síntomas, es esa historia, esos comportamientos, esas acciones, cómo estás viviendo la experiencia, lo que crea realmente el trastorno de ansiedad. Así que bueno, espero que este vídeo te haya ayudado, que lo he hecho con el mayor cariño. Como siempre, pues si te gusta la información, déjame un comentario o un like y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.